Muy bien, seguimos Enrico al cuadrado, vamos a meternos en este último tramo ya en vivo por Canal 5 Santa Fe, c5sf.com, agencia de noticias DERFE, www.derfe.com.ar y FM 89.5 en el dial en la ciudad capital de la provincia. Vamos a hablar del impacto económico del coronavirus para la Argentina. Tenemos en línea, me dicen, al investigador del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, Juan Pablo Costa. ¿Cómo le va, Costa? Andrés Batistela lo saluda, gracias por atendernos. Buenas tardes. Costa, este parate obligado que tenemos no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, ¿cómo piensan que va a repercutir en nuestra frágil economía en este año 2020? Bueno, lamentablemente va a repercutir mal en todo el mundo. La realidad es que lo que venimos viendo en estas últimas semanas es impactos fuertes a nivel global, ¿no? En la economía, en dos aspectos. O sea, por un lado tenemos los impactos en la economía real, ¿sí? A través de fundamentalmente el corte de los suministros de las cadenas globales de producción y valor. Especialmente me refiero a la paralización de la producción en grandes regiones de China, que obviamente concentran gran parte de la producción mundial, especialmente de textiles y electrónicos y de insumos industriales. Claro. Eso es algo que por ahí a simple vista no se ve, porque uno no lo nota, pero esto ha generado como decía previamente, un corte en los suministros de bienes intermedios que ha generado que muchas fábricas, muchas industrias en todo el mundo hayan tenido que suspender la producción justamente por falta de suministro. Eso por un lado. Obviamente eso fue generando toda una caída en los mercados financieros, producto de la crisis y el pánico, vamos a decirlo así, de los inversores ante la posibilidad de caída de los valores bursátiles, lo cual obviamente a lo largo de las últimas semanas y en la medida que el virus se fue expandiendo y la emergencia sanitaria se fue expandiendo a otros continentes, generó una caída estrepitosa. En el caso de la Argentina, recién ahora estamos empezando a ver los primeros síntomas, digamos, en materia económica, sí. Y que tienen que ver con que obviamente se va a resentir, o sea, de manera inmediata, digamos, como efecto inmediato, se va a resentir muy fuerte el consumo y la actividad económica interna, lo cual naturalmente va a ser complejo porque, en la Argentina el 70% de su producto aproximadamente es explicado por el mercado interno y el consumo interno, claro. Con lo cual hay una situación la verdad que es preocupante porque además todo el sector de las pymes, los comercios, las industrias, las pymes industriales, y sectores también que no son pymes, vienen de años realmente muy malos, con lo cual se esperaba quizás un repunte para marzo, para abril, un crecimiento del consumo y demás, claro. Pero seguramente ya no debemos esperar eso, sino incluso quizás una caída de la actividad económica, seguramente una caída de la actividad económica e incluso quizás también un repunte de la inflación producto de que muchos sectores están subiendo los precios, ¿no? Ante la ola de compras de alimentos y productos, claro. De higiene. Claro, sí, alimentos y bebidas y productos de higiene este fin de semana explotó, dijeron, las ventas más altas desde Navidad, o sea, la gente compró como si fuesen las fiestas entre sábado, sí, y domingo. Sí, hay que llevar un poco de tranquilidad en ese punto también, porque por un lado, justamente como la Argentina no venía, digamos, de un proceso de gran consumo, los stocks que mantienen los supermercados, los hipermercados, los mayoristas y demás, son muy elevados, ¿sí? Con lo cual en general los faltantes de góndola tuvo más que ver con falta de capacidad logística para reponer la mercadería, claro. Posiblemente también haya tenido que ver un poco con cierta especulación en algunos casos, ¿no? De no querer sacar a la mercadería a la venta a ver si se podía aumentar con posterioridad, claro. Pero en principio además es de esperar que eso, digamos, que el nivel de compras caiga, porque además, o sea, la gente no va a comer el doble, o sea, evidentemente los que se han estoqueado mucho van a dejar de comprar, obviamente, con lo cual la verdad, digamos, y esto no es solo lo que plantea el gobierno, digamos, sino también las cámaras empresarias plantean que en ese sentido no hay absolutamente ningún tipo de problema de abastecimiento, ¿sí? Especialmente de alimentos. Claro. En otra instancia,
instancia, sí, además, seguramente esto va a repercutir, o sea, gran parte de lo que se pierde, digamos, de consumo que se deja de realizar justamente por todas estas restricciones que estamos empezando a ver, una parte de ese consumo se recupera después, ¿sí? O sea, determinadas compras por ahí se difieren en el tiempo, pero finalmente se realizan. Ahí lo que sí hay toda una parte que no se recupera, que es especialmente vinculada a, por ejemplo, actividades recreativas, los recitales, los cines, los espectáculos. Claro, shopping, casino. Ese sector seguramente entre en una crisis, porque realmente es muy difícil, o sea, la situación ya venía mal, como planteaba previamente, y es muy difícil sostener los costos fijos y toda la estructura, más considerando que por como viene, seguramente esto no sea algo que en pocos días se vaya a resolver, ¿no? No, y pienso en el turismo también, Costa, después de un buen verano acá en Argentina, ahora vienen los fines de semana largos, eso se va a ver muy resentido. El turismo se va a ver muy resentido a nivel global, de hecho ya hay alarma en algunos sectores que plantean que gran parte de las aerolíneas a nivel mundial puede quebrar en abril o en mayo, ya presentar quiebra, salvo quizás las aerolíneas de bandera, digamos, pero las privadas obviamente van a quedar absolutamente paralizadas. Recordemos que prácticamente se han paralizado todos los vuelos a nivel mundial, digo, y obviamente el turismo eso se va a sentir de manera muy fuerte, después de, como vos decís, una temporada que fue muy buena, el verano de 2020, pero seguramente a partir de ahora, además, por ahora las restricciones son solamente en la frontera, ¿no? Para la entrada y salida del país, pero hay otros países, especialmente Italia y España, que son los dos más complicados en este momento, que incluso ya tienen restricciones de movimiento dentro del país y dentro de las ciudades, con lo cual tampoco se puede ni siquiera se puede hacer turismo interno, digamos. Con lo cual es de esperar que quizás con la evolución de la situación y con la llegada de temperaturas más frías que puedan empeorar, digamos, la circulación del virus, quizás se pueda avanzar hacia mayores restricciones que de cualquier forma obviamente en el turismo van a terminar impactando de una forma u otra. Claro. Costa, ayer escuché en televisión, así tirado al voleo por lo menos, decía, este parate de 15 días nos significa una pérdida de medio punto del PBI cuando hagamos el balance anual. ¿Esto es cierto, es acertado por lo menos? Mira, muy difícil la verdad hacer la estimación. En general hay muchas estimaciones que plantean que aproximadamente un día, digamos, el costo que tiene el parate es aproximadamente de 1.000 millones diarios, pero en realidad es una cuenta bastante rara porque lo que se hace es calcular el producto, el producto bruto. El producto bruto de la Argentina es de alrededor de entre 350 y 400 mil millones de dólares. Entonces, si el año tiene aproximadamente 350 días, lo que se hace es asignarle a cada día, que más o menos son 1.000 millones de dólares, que sería entonces el costo de parar. La verdad que ese tipo de cuentas no tiene mucho sentido, entre otras cosas por lo que te decía previamente. Cuando uno hace un parate de una cierta cantidad de días, obviamente se frena, se paraliza la producción y el consumo, pero después gran parte del consumo y de la producción que no se realizó en ese momento se realiza con posterioridad, se recupera. Una parte, obviamente una parte no. Así que seguramente es mucho menor. Y en términos de crecimiento de producto también tiene que ver con muchas otras variables, porque no es lo mismo cuando se paraliza la producción, por ejemplo, con un conflicto gremial o cuando hay un paro nacional y demás, que en este caso que además vas a tener serias complicaciones para el comercio exterior. Digo, otra de las cuestiones que nos va a afectar muy fuerte es que Brasil parece que está siendo bastante afectado por esta crisis, se está expandiendo, y además digo en términos financieros, Brasil, que es un país que en los últimos años con el gobierno de Bolsonaro ha adoptado una mirada mucho más liberal de la economía, ha eliminado ciertos controles a los movimientos de capitales, y eso hace que toda esta turbulencia y volatilidad financiera afecte mucho a Brasil. Está en recesión, va a entrar en recesión, ha tenido una serie de corridas cambiarias, y eso obviamente es nuestro principal socio comercial, con lo cual también nos va a afectar económicamente. ¿A qué voy con esto?
muy probable que vayamos a un escenario de recesión global, con lo cual la Argentina no va a poder escapar de esa situación. Ya veníamos medio complicados, pero esto de alguna forma empeora la situación económica, obviamente. Claro. La última pregunta, Costa, en relación a la renegociación de la deuda, ¿no? Parece que hay dos campanas. Una dice los bonos argentinos están muy bajos, entonces es una buena oportunidad para negociar con los acreedores. La otra dice, ojo que los bonos están tan bajos que lo terminan comprando los buitres. ¿Qué escenario ve usted? Es que son las dos ciertas. Yo creo que el escenario globalmente es negativo, ¿sí? O sea, obviamente quizás una persona si vos querés ver el vaso medio lleno o sos una persona que irradia optimismo, podés decir, bueno, ante esta situación y la estrepitosa caída del precio de los bonos a nivel internacional, es cierto, puede significar y además hay una baja muy pronunciada de la tasa de interés en Estados Unidos, que es la tasa de interés de referencia a nivel mundial, sí. Con lo cual son todas señales que podrían hacer que los acreedores acepten mayores quitas. Ahora, es un aliciente pequeño, digo, porque aún logrando mejores quitas de la deuda, el escenario global va a ser de recesión económica, con lo cual es una situación complicada. Además, se le suma esto que bien decís vos, cuando los bonos ya bajan demasiado, pueden entrar en el radar de los fondos buitres que justamente se dedican a comprar bonos a precios extremadamente baratos de remate para después litigar y no resolver el problema de la deuda. Así que yo creo que el escenario no es bueno, esto no afecta positivamente a la reestructuración de la deuda, sino yo creo que globalmente negativamente tiene ese puntito, si querés, a favor, que es ante este escenario es posible que muchos acreedores estén dispuestos a aceptar mayores quitas, pero nada más que eso. Costa, muchísimas gracias, la seguimos en cualquier momento. Dale, hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Pablo Costa del Centro de Economía Política Argentina del CEPA, la situación financiera en torno de esta crisis global, recesión global, dijo Costa recién en relación al coronavirus. Por